Descubre el poder de la física cuántica. Capítulo 1. La realidad dual. La realidad es un tema que ha sido debatido por filósofos y científicos durante siglos. ¿Qué es la realidad? ¿Es algo fijo y estable o es algo que puede cambiar y evolucionar? La respuesta es que la realidad es dual y compleja en su naturaleza. Imagina que estás en un bosque rodeado de árboles y animales. En ese momento, la realidad es la experiencia que estás viviendo. Pero ¿qué pasa si te das cuenta de que todo lo que estás experimentando es solo una percepción de tu mente? ¿Qué pasa si te das cuenta de que la realidad es solo una ilusión creada por tu cerebro? La física cuántica nos enseña que la realidad es dual. Por un lado, tenemos la realidad objetiva, que es la realidad que podemos medir y observar. Por otro lado, tenemos la realidad subjetiva, que es la realidad que experimentamos a través de nuestras percepciones y emociones. Esta dualidad es fundamental para entender la naturaleza de la realidad. La realidad no es algo fijo y estable, sino que es algo que puede cambiar y evolucionar dependiendo de nuestra percepción y experiencia. La física cuántica también nos enseña que la realidad es compleja en su naturaleza. La realidad no es algo simple y lineal, sino que es algo que involucra múltiples dimensiones y niveles de conciencia. En este sentido, la realidad es como un tapiz complejo y multifacético. Cada hilera y cada color del tapiz representan una diferente dimensión y nivel de conciencia. La realidad es un tapiz que se teje y se desea constantemente, dependiendo de nuestra percepción y experiencia. En conclusión, la realidad es dual y compleja en su naturaleza. La física cuántica nos enseña que la realidad es algo que puede cambiar y evolucionar dependiendo de nuestra percepción y experiencia. La realidad es un tapiz complejo y multifacético que se teje y se desea constantemente. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que tenemos el poder de crear nuestra propia realidad. Significa que podemos cambiar y evolucionar nuestra percepción y experiencia de la realidad. Significa que podemos tejer y destejer nuestro propio tapiz de realidad. En el próximo capítulo, exploraremos la ley de la superposición y cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria. Capítulo 2. La superposición de la realidad. En el capítulo anterior, exploramos la dualidad de la realidad y cómo nuestra percepción y experiencia pueden cambiar y evolucionar. En este capítulo, vamos a explorar la ley de la superposición y cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria. La ley de la superposición establece que cualquier estado cuántico puede existir en múltiples estados simultáneamente. Esto significa que una partícula cuántica puede estar en dos lugares al mismo tiempo o que un electrón puede girar en sentido contrario y en sentido horario al mismo tiempo. ¿Pero qué significa esto para nosotros? Significa que nuestra realidad también puede existir en múltiples estados simultáneamente. Significa que podemos estar en un estado de felicidad y tristeza al mismo tiempo, o que podemos estar en un estado de confianza y duda al mismo tiempo. La superposición de la realidad es algo que podemos experimentar en nuestra vida diaria. Por ejemplo, imagina que estás en una situación en la que te sientes nervioso y ansioso. Al mismo tiempo, puedes sentirte emocionado y entusiasmado por la oportunidad que se te presenta. En este sentido, la superposición de la realidad nos permite experimentar múltiples emociones y estados de ánimo simultáneamente. Nos permite ser más flexibles y adaptables en nuestras vidas y nos permite encontrar oportunidades y soluciones en situaciones que podrían parecer imposibles. Pero ¿cómo podemos aplicar la ley de la superposición en nuestra vida diaria? Una forma de hacerlo es mediante la práctica de la meditación y la visualización. Al meditar y visualizar, podemos crear un estado de superposición en nuestra mente en el que podemos experimentar múltiples estados y emociones simultáneamente. Otra forma de aplicar la ley de la superposición es mediante la práctica de la gratitud y la apreciación. Al enfocarnos en las cosas que estamos agradecidos y apreciamos,
podemos crear un estado de superposición en nuestra mente, en el que podemos experimentar múltiples emociones y estados de ánimo positivos simultáneamente. En conclusión, la ley de la superposición nos permite experimentar múltiples estados y emociones simultáneamente. Nos permite ser más flexibles y adaptables en nuestras vidas y nos permite encontrar oportunidades y soluciones en situaciones que podrían parecer imposibles. Al aplicar la ley de la superposición en nuestra vida diaria, podemos crear un estado de superposición en nuestra mente en el que podemos experimentar múltiples emociones y estados de ánimo positivos simultáneamente. Capítulo 3. El entrelazamiento cuántico y la conexión universal. En los capítulos anteriores, exploramos la dualidad de la realidad y la superposición de la realidad. En este capítulo, vamos a explorar el entrelazamiento cuántico y cómo se relaciona con la conexión universal. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno en el que dos o más partículas cuánticas se conectan de manera que sus propiedades se correlacionan instantáneamente, sin importar la distancia entre ellas. Esto significa que, si algo le sucede a una partícula, instantáneamente le sucede a la otra partícula, sin importar la distancia entre ellas. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno que ha sido demostrado en numerosos experimentos y ha sido utilizado en aplicaciones como la criptografía cuántica y la computación cuántica. Sin embargo, el entrelazamiento cuántico también tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la realidad y la conexión universal. La conexión universal se refiere a la idea de que todo en el universo está conectado y que no hay separación real entre las cosas. El entrelazamiento cuántico es un ejemplo de esta conexión universal, ya que muestra que las partículas cuánticas pueden estar conectadas de manera instantánea y sin importar la distancia entre ellas. La conexión universal también se refleja en la idea de que somos todos parte de un todo mayor. Esto significa que no estamos separados de la naturaleza, de los demás seres humanos o del universo en general. En lugar de eso, estamos conectados con todo y somos parte de una red compleja de relaciones y conexiones. La conexión universal tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la realidad y nuestro lugar en el universo. Significa que no estamos solos y que somos parte de algo mucho mayor que nosotros mismos. También significa que nuestras acciones y decisiones tienen un impacto en el mundo que nos rodea y en la conexión universal. En conclusión, el entrelazamiento cuántico es un fenómeno que muestra la conexión universal entre las partículas cuánticas. La conexión universal también se refleja en la idea de que somos todos parte de un todo mayor y que estamos conectados con todo. La conexión universal tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la realidad y nuestro lugar en el universo. Capítulo 4. La no localidad cuántica y el poder de la conciencia. En los capítulos anteriores, exploramos la dualidad de la realidad, la superposición de la realidad y el entrelazamiento cuántico. En este capítulo final, vamos a explorar la no localidad cuántica y el poder de la conciencia. La no localidad cuántica se refiere a la capacidad de las partículas cuánticas para interactuar instantáneamente, sin importar la distancia entre ellas. Esto significa que, si algo le sucede a una partícula en un lugar, instantáneamente le sucede a la otra partícula en otro lugar, sin importar la distancia entre ellos. La no localidad cuántica es un fenómeno que ha sido demostrado en numerosos experimentos y ha sido utilizado en aplicaciones como la criptografía cuántica y la computación cuántica. Sin embargo, la no localidad cuántica también tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la conciencia y el papel que juega en la creación de la realidad. La conciencia es la capacidad para ser consciente de nuestra propia existencia y de la existencia de los demás. Es la capacidad para pensar, sentir y experimentar el mundo que nos rodea. La conciencia es el fundamento de nuestra experiencia de la realidad y es lo que nos permite interactuar con el mundo que nos rodea. La no localidad cuántica sugiere que la conciencia no está limitada por la distancia o el espacio.
Esto significa que nuestra conciencia puede interactuar con la conciencia de los demás sin importar la distancia entre ellos. Esto también sugiere que nuestra conciencia puede interactuar con la realidad de manera instantánea, sin importar la distancia entre nosotros y la realidad. En conclusión, la no localidad cuántica sugiere que la conciencia no está limitada por la distancia o el espacio y que nuestra conciencia puede interactuar con la realidad de manera instantánea. Esto nos da una poderosa herramienta para crear la realidad que deseamos y para vivir una vida más plena y satisfactoria. Aquí hemos explorado los fundamentos de la física cuántica y cómo se relacionan con la conciencia y la creación de la realidad. Hemos visto cómo la dualidad de la realidad, la superposición de la realidad, el entrelazamiento cuántico y la no localidad cuántica pueden ayudarnos a entender mejor la naturaleza de la realidad y el papel que juega la conciencia en la creación de la realidad. Espero que esta información te haya sido de ayuda e inspirado a explorar más a fondo la relación entre la física cuántica y la conciencia. Querido amigo o amiga, espero que hayas disfrutado de este viaje a través de los fundamentos de la física cuántica y su relación con la conciencia y la creación de la realidad. En esta información, hemos explorado 4 capítulos que nos han llevado a una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad y el papel que juega la conciencia en su creación. En el capítulo 1, la realidad dual, exploramos la idea de que la realidad es dual y que nuestra percepción y experiencia pueden cambiar y evolucionar. En el capítulo 2, la superposición de la realidad, vimos cómo la superposición de la realidad nos permite experimentar múltiples estados y emociones simultáneamente. En el capítulo 3, el entrelazamiento cuántico y la conexión universal, exploramos la idea de que todo en el universo está conectado y que no hay separación real entre las cosas. Finalmente, en el capítulo 4, la no localidad cuántica y el poder de la conciencia, vimos cómo la no localidad cuántica nos permite interactuar con la realidad de manera instantánea y sin limitaciones. Espero que estos 4 capítulos te hayan inspirado a explorar más a fondo la relación entre la física cuántica y la conciencia. Recuerda que la realidad es una creación de nuestra conciencia y que tenemos el poder de crear la realidad que deseamos. Que la luz de la conciencia te guíe en tu camino. Mantente pendiente y suscríbete al canal para que te lleguen nuevos videos de física cuántica y superación personal.